Ya, mis hermanos, vamos a darle continuidad a lo que son los estudios del día lunes eh, sobre la serie que estamos dando con nuestro hermano Isaac Méndez sobre las falsas doctrinas. En la semana no anterior, sino la que viene antes del lunes pasado, que tuvimos los servicios en el hogar, estuvimos viendo la teología liberal, en donde vimos que la teología liberal abarca unos siglos más antes, que tienen que ver también con las épocas y el cambio de visión teológica también que tenían los eruditos de ese tiempo. Y ahora vamos a ver algo que quizás en nombre se parece, quizás en la abolición también que hacen de la palabra, la reinterpretación, quizás también hacen el mismo ejercicio, pero tienen otro foco, ya la teología de la liberación, la que vamos a ver actualmente. Ahí hago una salvedad también con respecto a los días lunes, para los hermanos que se perdieron el día de hoy el servicio, de que sepan, y esto también es para mí, para cuando yo no esté, para cuando quizá yo falte o por cualquier circunstancia, de que sea de que hayan dos o tres, el Señor está en medio de nosotros y se siente la presencia del Señor. Y es bonito de alguna forma sentirse a gusto en el servicio, en el estudio, en las alabanzas que cantamos, en el conversar también de la palabra, que es lo que hemos hecho hasta acá, en lo que no está grabado. Así que nada, no nos perdamos la bendición, hermano, de poder estar en el servicio, no se pierda la bendición también de escuchar palabras, de mantener los ojos abiertos, de tratar de llenarse la mente un poco de repente de la palabra del Señor. Antes de pasar al tema, hoy día meditaba porque el otro día eh, pensaba sobre una exposición también que habían dado otros pastores, y ellos decían de que trataban de llenarse la mente o la cabeza, por así decirlo, de la palabra de Dios y de contenido que sea de edificación para ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían desde su perspectiva de pastores, viene el enemigo, vienen los problemas, viene la televisión, vienen las tentaciones de afuera y hacen que recurrentemente vengan estos pensamientos justamente en los momentos en que oramos, justamente en los momentos que predicamos, en los momentos cuando no debiesen venir estos pensamientos, esos pensamientos afloran, se aparecen. Y no es solamente a los pastores de hoy o a nosotros, sino que esto le pasaba a Lutero y a todos los antiguos también, que venían estos pensamientos malos. Entonces, por eso que el Señor nos alienta y nos aconseja y nos manda a llenar nuestra cabeza de su palabra, de estar en constante oración también, en constante agradecimiento también, por lo mismo, porque el Señor nos cuida. Y eso mismo que yo les cuento hoy día como que hacía una correlación con la vida que tenemos actualmente, y hoy día nosotros también nos llenamos la mente de cosas, pero menos de la palabra del Señor. Tenemos un teléfono el cual quizá todo el día vitrineamos en las redes sociales y todo queda en nuestro subconsciente. Y a lo mejor un artículo nos interesó, pero después de haber visto 50. Y no nos damos cuenta después de dónde salen esos pensamientos, de dónde salen estas tentaciones, de dónde salen ese tipo de cosas. Y es porque todo el día estamos consumiendo lo que no debiésemos consumir. Y es una reflexión simplemente de repente de tener quizá disponibilidad para este tipo de cosas y lo vuelvo a repetir, esto es también para mí, cuando yo me escuche también esta predicación, también me la debo predicar a mí mismo, porque obviamente que todos de repente cometemos ese error de faltar a los servicios o de no conectarnos porque igual de repente estamos súper cansados, pero más vale estar un ratito sirviendo al Señor antes que quizá no hacerlo. Así que esto también es para ti, Luis, para cuando lo escuches. Ya, mi hermano. Entonces pasamos al tema del día de hoy, como les dije en un inicio. Vamos a pasar a esta pequeña porción de la palabra para que vayamos después viendo de qué trata precisamente lo que es la teología de la liberación. En Lucas 1, 52 al 53 dice, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Entonces, ¿qué es la teología de la liberación? Y después vamos a hacer una conexión con el versículo que acabamos de leer y obviamente que después tenemos otros versículos más de los cuales vamos a tomar en consideración. ¿Ya? ¿Por qué nosotros, antes también de pasar de lleno a qué es la teología de la liberación, por qué con el hermano Isaac como que estuvimos pensando cuáles eran las temáticas buenas quizás para nosotros? Habían muchas, hermanos, teníamos un listado de muchos temas y elegimos precisamente las falsas doctrinas, porque de repente uno piensa que son algunas pocas, cuando no estamos como apercibidos, no estamos atentos. Pensamos que sí, son los testigos de Jehová, sí, son los mormones, sí, es la prosperidad,
Pero hemos visto de aquí quizá no lo vemos graficado como con una iglesia en particular que yo diga, ah, esa iglesia, así como los testigos de Jehová se llaman testigos de Jehová, ¿cierto? O los mormones tienen un nombre un poco largo, pero sabemos que esos son mormones. Hay muchas de estas corrientes de pensamiento que quizás no están dentro de una denominación en particular, o en algunas ocasiones sí, pero muchos de estos pensamientos se empiezan a mezclar también con la vida nuestra, con la vida eclesial quizás de nuestra denominación, sea pentecostal, metodista, bautista, etcétera, y empiezan a entrar estos pensamientos, ¿ya? Y la idea, por eso es que nosotros queremos como abordar este tipo de conversaciones, estudios, como ustedes lo quieran ver, es para estar atentos, de que no se nos empiecen a mezclar quizás ciertas teorías, ciertas filosofías, ciertos pensamientos que tienen en ocasiones, tienen mucha verdad entre medio, pero el veneno está metido ahí entre medio. ¿Y qué es lo que tratamos nosotros de hacer acá? Es de que no en base a nuestra inteligencia tratamos de descifrar el veneno, sino que es en base a través de la palabra el darnos cuenta de dónde está oculto el veneno, ¿ya? Y también nosotros no somos tampoco peritos en sacar el veneno en medio de esa mentira, ¿cierto? Envuelta, sino que también lo hacemos en un trabajo, ¿cierto? Que hacen también otros eruditos que nos ayudan a descifrar también todo este tipo de engaños, ¿ya? La palabra del Señor nos manda a estar atentos y de que en estos tiempos y en muchos tiempos, ¿cierto? Pero en estos tiempos en los cuales vivimos nosotros, tenemos que darnos cuenta y no ser tan inocentes de pensar de que todo lo que nos ofrece el mundo y todo lo que nos ofrece la teología y de que todo lo que nos ofrecen quizás estos movimientos va a ser algo positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el enemigo quien gobierna este mundo. Es el enemigo el quien gobierna, es el Dios de este siglo, como lo llama la palabra del Señor. Si bien el Señor tiene autoridad y tiene como se puede decir, soberanía, ¿cierto? Sobre todas las cosas, tenemos que entender de que Él también tiene cierto poder en esta tierra y que envía también todo este tipo de engaños. Así que vamos de lleno a lo que es la teología de la liberación. Para entender qué es la teología de la liberación, primero tenemos que ir viendo de que hay tres diversas formas de ver la teología de la liberación. No quiero dar tanto dato de nombres ni de años, sino que quiero que se vayan como a lo que más nos puede quedar quizá en la mente, ya más nos puede quedar quizá en la memoria. Primero, teología de la liberación está en tres diversas formas también en las cuales se puede mostrar actualmente. Uno, en la teología latinoamericana, y ahí vamos a ir viendo quién es este caballero que tiene una apariencia como de tan tranquilo, tan bueno. De hecho, tiene hasta un bastón, ¿cierto? Como de un pastor ahí. eh, una ovejita, ¿cierto? O un pastor que cuida a la ovejita de manera muy tranquila. Vamos a ir descifrando un poquito el pensamiento de ese señor. Está el otro, que se llama la teología liberal negra. No recuerdo el apellido, o sea, el nombre, creo que era James Cone, o Cone, no sé cómo se pronuncia. Vi algunos videos de este caballero y no nos vamos a adentrar tampoco a él, ¿ya? Solamente nos vamos a adentrar a la que vimos anteriormente, la teología latinoamericana. Pero irradian un poco de odio todas estas teologías. Y ahí vamos a ir descifrando el porqué. Y obviamente la teología feminista, o de la liberación feminista, tampoco vamos a entrarnos a ella, pero yo creo que ya viendo lo latinoamericano podemos ver hacia dónde van las demás, ¿ya? Entonces, la latinoamericana, la teología de la liberación latinoamericana, se centra en las relaciones entre los ricos y pobres. La negra se centra en la raza, ¿ya? Escuchaba a este señor que recién yo le mostraba hace un rato atrás, o Cone, no sé cómo se dice en inglés, y se centra mucho en este Jesús eh, construido, ¿cierto?, por todo un sistema occidental, en donde ponen al Jesús blanco, al Jesús prácticamente vivía en Palestina, pero prácticamente parecía un alemán, pero irradia todo el rato un poco de ira y de rabia frente a este Jesús inventado, ¿ya? Eh, no sé, es demasiado el odio que expelen por los poros, como si al final si el señor hubiese sido café, negro o blanco, hubiese hecho algún tipo de diferencia. O sea, se centran solamente en lo externo, pero no se centran en la profundidad del Cristo que aparece en la Biblia, ¿ya? Entonces, todo el argumentaje que pueden presentar, tanto la latinoamericana, la negra, la feminista, todo el argumentaje está por encima, ¿ya? Hay una suerte de interpretación de la palabra que la hacen el de los tiempos actuales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo hacíamos el estudio de la hermenéutica, ¿cierto?
La hermenéutica enseña de que yo tengo que ir a descifrar qué es lo que quiso decir Pablo en su tiempo. El autor, o obviamente el Señor, inspirado por el Señor, pero el autor es el que tiene la verdadera interpretación, la interpretación final, ¿ya? No es como yo lo interpreto o como el usuario, ¿cierto?, de la interpretación corresponde a cada una de las eras o cada uno de los tiempos, porque probablemente podríamos tener 100.000 interpretaciones. Entonces, la interpretación de estos personajes, tanto de la teología latinoamericana, negra y feminista, hacen una interpretación del tiempo en el actual en el que viven ellos, ¿ya? Que ahí es donde yo veo como el principal error que cometen y otros más que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, según la teología de la liberación latinoamericana, hay varios personajes que tienen como bastante protagonismo, ¿ya?, en su pensamiento. Yo obviamente no los voy a nombrar todos y tampoco me los conozco a todos porque tampoco soy un estudioso profundo de esto. Pero sí este caballero, Gustavo Gutiérrez, y Rubén Alves, que ya es un brasileño, fueron como dos precursores o dos personas que instauraron un pensamiento filosófico súper, ¿cómo decirlo? Quizás súper humanizado, súper satánico. ¿Ya? No, no quería irme al extremo, pero sí al final viene a ser un pensamiento satánico en base a su teología. Porque gran parte de lo que uno puede leer, ¿ya? Yo lo leía y decía, alguien nuevo se puede confundir mucho con el pensamiento de él porque tiene un pensamiento filosófico muy profundo. Pero alguien que quizás ya lleva un tiempo, no quiero dármela de gran maestro, pero cuando uno tiene como el cimiento bien establecido, ya de lo que es la palabra del Señor, de cómo se tiene que interpretar, de qué es lo que dijo el Señor, ¿cierto? Cuáles son las verdades que no se pueden transar, cualquier cosa que suene muy bonita como que uno la mira de lejos, ¿cierto? Y esa es la idea de cuando uno estudia este tipo de cosas. No poner en duda el cimiento que nosotros podamos tener, ¿cierto? O quizá la certidumbre que tenemos de la palabra del Señor, sino que tenemos que ir a refutarla. Y ahí vamos a encontrar también cuáles son los errores que cometen también este tipo de personas. Entonces, la teología de la liberación es una combinación de la filosofía marxista con ciertos temas bíblicos. Usted en el tiempo en el que ya estamos, yo creo que mucha gente, y no necesariamente la gente erudita o la que ha estudiado en la universidad, ha escuchado el término marxismo, marxista, o Karl Marx, o quizá el comunismo, ¿cierto? El comunismo viene de todo el pensamiento de esta persona, ¿ya? Carlos Marx o Karl Marx con su nombre, ¿cierto?, original. Un pensamiento comunista, ¿cierto?, con la lucha de clases y todo lo que nosotros podemos conocer. Tampoco me quiero centrar en eso, sino que simplemente lo que usted ya ha visto es lo que significa el comunismo, o todo este sistema o ¿cómo se puede decir? Esta tensión, ¿cierto?, entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre, eh, por decirlo en más actual, entre el jefe y el empleado, ¿cierto? Toda esta suerte de disputa ellos hicieron una mezcla, ¿ya? Trataron de mezclar todo lo que es la teología, o sea, el estudio de Dios, con un pensamiento totalmente humano y totalmente antibíblico como el pensamiento marxista, ¿ya? El pensamiento marxista excluye a Dios de todo lo que son como sus postulados, de todo lo que son quizás su manifiesto, ¿ya? Manifiestos como un listado, ¿cierto?, de cuáles son sus principios, sacan a Dios de todo y este hombre pesca toda la filosofía marxista y la trata de mezclar con toda la teología. O sea, interpreta la Biblia con una mirada antagónica a la Biblia, ¿ya? Por eso yo decía que era un pensamiento satánico, porque al final yo no puedo interpretar a la Biblia con un pensamiento satánico como herramienta. Es algo totalmente loco, pero como que lo tratan de envolver también que a los más incautos y probablemente a los muchos, a los más jóvenes también son súper fáciles de arrastrar, ¿ya? Por eso es la importancia también de este tipo de estudios. Entonces, sostiene que debemos reconstruir toda la teología cristiana viéndola a través del eje del opresor y el oprimido, ¿ya? Que es precisamente lo que les decía hace un rato atrás. ¿Qué dicen y en qué creen? Una parte fundamental que yo no sé si lo tengo en la presentación, pero ellos piensan de que la Biblia hay que leerla siempre desde la visión del oprimido, ¿ya? O sea, o del pobre. Yo no puedo, por ejemplo, si yo tengo dinero, o si yo tengo una buena situación económica, o si yo tengo quizá cierto tipo de estudio, la única manera de yo poder encontrarle sentido a la palabra del Señor y la única manera que yo tengo para poder interpretarla es viéndola desde los ojos del pobre, ¿ya? O por lo menos eso es lo que ellos piensan.
vamos a ir viendo lo errado que pueden estar en su posición, ¿ya? ¿Qué dicen y en qué creen? Aquí, esto mismo es lo que yo decía acá. La Biblia se ve diferente para los pobres y para los ricos, para los negros y para los blancos, para las mujeres y para los hombres. Si ustedes se dan cuenta, este es el discurso totalmente actual, en donde se trata de que todo este tipo no sé si llamarlo antagonista, porque no son antagonistas, sino que este tipo de extremos, ¿cierto? O de dualismo, lo tratan siempre de confrontar, ¿ya? Entonces, por eso que ellos sacan, entre comillas, como este tipo de teologías, ¿cierto? O de este estudio de la Biblia según la temática que quizá ellos puedan estar viviendo en la actualidad. Es como que tienen que buscar una teología liberadora, ¿cierto? Para Latinoamérica, para los pobres y entre los ricos, para los negros, en contexto quizás de afroamericanos y de diferencias también que habían con lo que eran ellos. Obviamente sabemos que hay países que sí tenían este tipo de discriminación y hay discriminación en todos lados, pero ellos tratan de refutar quizá una posición súper ideológica y política usando la palabra del Señor. Y también en el contexto de las mujeres, ¿cierto? En contraposición con los hombres, que una posición totalmente feminista, pero feminista no de la primera ola, sino que feminista de la ola actual, que es una ola que odia al hombre, ¿ya? O sea, aquí ya no buscan que quizás las dos partes sean iguales, sino que trata de matar al hombre, sacar al hombre de vista. El hombre no sirve para nada. De hecho, con suerte sirve para procrear, pero no sirve para nada más, ¿ya? Y podríamos decir que hay un cuarto pensamiento que ya no sé si corresponde al habla feminista, pero ya viene este pensamiento de que no existe ni hombre ni mujer, ya en donde matamos todo. Tampoco me quiero detener ahí, sino que simplemente mostrar de que esto es lo que hacen estas personas y esto es lo que ellos creen y piensan, ¿ya? Ellos dicen de que conocer a Dios es hacer justicia. Eso es conocer a Dios para ellos. Y vamos a ir dándonos cuenta de que toman varios versículos bíblicos para justificar su pensamiento, para justificar lo que ellos creen y lo que ellos piensan. Y obviamente que nosotros hemos visto de que cuando se toma un texto y se obvia todo lo demás de la palabra, porque queremos justificar que sea un pensamiento muy de secta, ¿cierto? Así como lo hacen los testigos de Jehová o como lo hacen otros tantos, en donde ellos tienen un pensamiento, tienen un postulado que lo ponen sobre la mesa y ese pensamiento no puede ser cambiado por nada, ¿ya? Y yo tengo que ir a buscar a la Biblia ciertos versículos para que reafirmen mi pensamiento o para que reafirmen mi hipótesis. Esto es lo mismo que hacen ellos. Ellos tienen una hipótesis viendo el mundo actual, viendo las diferencias sociales que existen, y ellos van a la Biblia y pescan ciertos versículos para validar su hipótesis, ¿ya? O para validar su pensamiento. Entonces ellos toman Jeremías 22:16 que dice, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? O sea, pareciera, ¿cierto? De que el que hace justicia es que realmente conoce a Dios, ¿cierto? Y está abocado siempre al afligido, al menesteroso, al pobre, etcétera. Esto no nos dice, y vamos viendo más adelante, de que seamos personajes inertes frente a las dificultades de las personas. Todo lo contrario. Pero esto no es la teología, no es el evangelio, ¿ya? Entonces, dicen ellos, debemos participar en la acción sociopolítica si queremos entender correctamente la escritura. Es por eso que yo les decía, y en eso presten atención, de que ellos para poder interpretar las escrituras tienen que mirar el mundo actual. Ellos, de alguna forma, como que descifran o interpretan la escritura según lo que ellos ven, ¿ya? Y según lo que sus ojos ven, pueden llegar a un montón de errores que vamos viendo más adelante. Malaquía 3:5 también dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí obviamente nuevamente ponen este grupo de personas vulneradas dentro de un saco para justificar su teología, ¿ya? Ellos, por eso les digo, ellos sacan un pensamiento de texto bíblico y se afirman de que son un grupo cristiano, pero al final de cristiano no tienen nada. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y nuevamente se toman de estos versículos para justificar su pensamiento. Mateo 10:34 dice,
No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Aquí es donde, miren, es súper peligroso lo que hacen, porque primero justifican, o mejor dicho, sostienen su pensamiento con versículos bíblicos para decir, no, la justicia social es el Evangelio, el servir a los pobres es el Evangelio, la acción social que yo puedo realizar, ¿cierto? Las obras de caridad, de aportar con ello, son el camino, son el Evangelio en sí, o es conocer a Dios, como decíamos anteriormente. Después, cuando ellos ven que a lo mejor el sistema se pone en contra de ellos justifican incluso el hecho de lo que son los estallidos, como lo que fue lo que vimos hace un año atrás, o marchas, o de repente inscribir, no sé si ustedes han visto por ahí, pero de repente en la ciudad hay algunos versículos bíblicos incluso escritos con spray, porque hay evangélicos, entre comillas, cristianos, que también salen a marcha y también salen a luchar por el menesteroso, a luchar por el pobre, a luchar por el oprimido, tomando palabra del Señor y justificándose, ¿ya? Y precisamente es uno de estos textos que ellos usan para justificar su violencia. Vamos a ver alguna cita más adelante de este señor Gutiérrez, de que habla de que el mismo sistema y es un sistema violento. ¿Ya? Obviamente que más adelante el texto es textual, perdón la redundancia, pero él justifica de que el capitalismo es algo como tan violento que se justifica la contraviolencia de las marchas, ¿cierto? Y de todo lo que se puede realizar en contra de este pensar. Entonces, Jesús, según la teología de la liberación, presionó no por la estabilidad social, sino por el malestar social. O sea, eso es lo que piensan ellos. Aquí empezamos a mezclarlo con la ideología marxista. Gutiérrez dice que el marxismo presenta el mejor análisis del conflicto opresión-liberación en términos de lucha de clases. Así que el teólogo de la liberación debe comprometerse con el marxismo, al menos como herramienta analítica, y a lo sumo con la revolución socialista como tal. O sea, ellos creen, no sé, engañados por Satanás, ¿ya? Porque así lo dice la palabra, ¿cierto? Engañando, siendo engañados. Ellos creen que pueden utilizar una herramienta como el marxismo, como el socialismo, como base. Si ustedes lo ven ahí, ¿cierto? O al menos como herramienta analítica, dicen ellos, como herramienta para el pensamiento, herramienta quizás para profundizar quizás su actuar, su pensar, el cómo pueden hacer las cosas, pero no saben que al mismo tiempo se da vuelta todo esto, que es esta misma herramienta la que los termina usando a ellos. Ellos juran y se profesan quizás demasiado sabios, ¿cierto? No le tienen miedo a usar este tipo de cosas, ponen su pensamiento frente a la palabra del Señor, no la tienen en estima, ¿cierto? No piensan al mismo tiempo de que la palabra es una palabra inerrante, de que es una palabra que aún, por supuesto, siempre ha tenido vida, ¿cierto? Y es una espada de doble filo. Ellos no tienen ese pensamiento como cualquier también, y obviamente que todo este corriente viene desde el mundo católico, donde ellos también piensan de que la Biblia es algo que quizás es para principio de la vida actual, pero yo he conocido muchos católicos que ponen en duda a Adán y Eva y muchos capítulos también de bueno, Jonás, y capítulos que de repente pueden sonar un poco extraños, ¿cierto?, para el raciocinio actual, pero que si uno empieza a votar esos principios, al final termina votando la Biblia completa. Y de hecho, Dios citó la gran mayoría de las cosas que hoy día se refutan, ¿cierto? Como a Adán y Eva o el mismo Jonás, el Señor Jesucristo los pone también dentro de su discurso y lo hace también con esa intencionalidad. Entonces, su objetivo final es el de Marx, según Gutiérrez, no entender el mundo, sino cambiarlo. O sea, ellos de verdad se creen justicieros, de verdad se creen superhéroes, de verdad piensan que con sus actos y con su vida ellos van a instaurar el reino aquí en la tierra, ¿ya? De que tienen que entremezclarse en el mundo. Creo que también lo vamos a ir viendo más adelante. Ellos piensan de que al mundo, bueno, como ahí dice, que al mundo no hay que entenderlo y simplemente estudiarlo desde afuera, sino que hay que cambiarlo y hay que meterse dentro del mundo. Tenemos que ser parte de la secularización de la iglesia, ¿ya? Ellos ven la iglesia y la religión como algo herético, como algo fuera, como algo profano, y ven el mundo el lugar donde ellos tienen que trabajar, o el lugar donde ellos tienen que cohabitar y tratar de ser como ellos y cambiarlos. Es por eso de que su acción social, está simplemente en darle a los pobres, y si los pobres se ven ultrajados en participar de las marchas, en agarrarse piedrazo con toda esta fuerza capitalista, ¿cierto? Y este Satanás para ello que de alguna forma está manejando el movimiento también de las naciones o la gobernabilidad de las naciones,
y su fin es de que ellos, entre comillas, como dominar el mundo y al mismo tiempo cambiarlo. ¿Ya? Ellos piensan que tienen más poder que Dios, ellos piensan que tienen más poder que Cristo, ellos piensan de que ellos son el centro y no es precisamente Dios y su obra, no es precisamente Dios y el plan de Dios para la tierra, para el mundo y para la iglesia. Ellos piensan de que son el objetivo, la herramienta e incluso el objetivo final. Entonces, más consejos. Todo lo que ustedes van a ver aquí son consejos de este caballero Gutiérrez. Dice, no debe buscar el permiso teológico para este involucramiento. Más bien, el involucramiento es el presupuesto de la propia teología. O sea, yo debo meterme y no debo preguntarle a nadie. La iglesia debe entenderse en términos del mundo y la religión en términos de lo profano. No al revés. La iglesia no debe tratar de utilizar el mundo para sus propios fines, sino que debe ser un servidor, no de Dios, debe ser un servidor del mundo. ¿Ya? Sobre lo que creían o creía de la obra de Jesús. Primero, su misión era universal, no nacionalismo estrecho. ¿Ya? Ellos, acuérdense que ellos también tienen problemas con los nacionalismos extremos. ¿Ya? Y por eso también que vemos todas las corrientes marxistas, de izquierda, socialista, tienen como tanta mala a todos estos personajes que son ultranacionalistas, como en el caso de Trump, Kass y otros tanto más también como Bolsonaro, la primer ministro parece de Italia. ¿Por qué? Porque para ellos el nacionalismo estrecho es un nacionalismo como corto de cerebro, ¿ya? En donde no hacen ver al prójimo hacia los lados, sino que Cristo precisamente no era un nacionalista. Cristo, la visión que él tenía era universal, desde su mirada política. Segundo, su actitud hacia la ley era diferente a la de los celotes. Anteriormente a lo que aparecía acá, decía de que por algo Jesús dentro de sus discípulos tenía un celote también, pero la actitud de él, de Cristo, era como superior a la de los celotes. ¿Ya? Si no sabes lo que es los celotes, era como un partido político, ¿cierto? Muy parecido al actual, en donde los jóvenes salen, ¿cierto? A tratar de derrocar un gobierno. En ese tiempo también había un grupo parecido, ¿ya? Quizás no con la misma injerencia ni con el mismo pensamiento tan profundo, pero también era un movimiento político. O quizás revolucionario, por decirlo de alguna otra forma. Tercero, veía el reino como un don de Dios, no como un esfuerzo del hombre. Para él, Cristo. Cuarto, veía la raíz de los problemas políticos en la falta de fraternidad. O sea, él pensaba de que todos los problemas políticos que existían en la Tierra eran simplemente falta de fraternidad, falta de compañerismo, falta de amor, entre comillas. Pero en ningún momento nombra pecado. Él no se da cuenta de que la gran mayoría de los problemas del ser humano, primero, porque no tiene a Dios, segundo, porque no busca a Dios, tercero, porque está muerto y cuarto, porque está lleno de pecado. O sea, todo el rato lo enfoca a que el hombre, entre comillas, está capacitado de alguna forma en buscar la justicia, en buscar a Dios mediante la obra social y de que si el ser humano tuviese esa visión, todos los problemas se podrían acabar. Quinto, respetó la autonomía de la acción política para él, según Cristo. Así dice Gutiérrez, la revolución de Jesús le llama, fue más radical que la de los celotes. Su mensaje se dirige al corazón y es el cambio del corazón el que mejor conduce al cambio estructural. O sea, Jesús va a ser simplemente un maestro que enseñó un camino, un maestro que enseñó quizás cómo a vivir y que mediante ese ejemplo nosotros vamos a cambiar todo. Pero se le olvida de que Jesús vino con un propósito, ¿cierto? Vino con un propósito. Si hubiese sido quizás el camino que ellos enseñan, probablemente Jesús no hubiese muerto en un madero. Jesús hubiese seguido en su camino revolucionario. Jesús hubiese tratado de arrancar incluso. Jesús hubiese sido quizá un poco más, ¿cómo se puede decir? Un poquito más radical, ya un poquito más luchador. O quizá no hubiese sido simplemente un ministerio de 3 años y un poco más. Quizá hubiese sido un ministerio de 10 años, de 20 años. Y por otro lado, como que en lo que él piensa, como que Jesús no murió por el pecado. Jesús no murió tampoco por pagar la deuda que nosotros teníamos. En ninguna parte lo muestra. O sea, en ninguna parte de esta teología muestra el infierno, muestra el pecado, muestra el diablo, sino que simplemente se centra en la acción política. ¿Ya? Por eso es que es tan peligrosa, porque yo pensaba, bueno, vamos viendo más adelante, pero creo que es un engaño súper grande, muy sutil y muy tentador para los jóvenes, ¿ya? Los jóvenes que ven la injusticia en la televisión, en las redes sociales, en la política, en un montón de cosas, incluso en la vida diaria.
Cuando uno va a un hospital o una clínica y ve gente que muere, o no te atienden a tu hijo porque no tienes el dinero, da rabia, ¿cierto? Y uno pide justicia. Y aquí se presentan estas teologías. Dale, anda por la justicia, sé un revolucionario. Ahí es donde está Satanás, metiéndose también. Gutiérrez insiste en que la opresión económica es en sí misma el resultado de la violencia, por lo que eliminar esa opresión puede justificar la contraviolencia. Aquí es donde lo que yo me refiero hace un rato atrás, ¿ya? Ellos piensan de que toda esta opresión capitalista, la opresión económica, él dice de que es una forma de violencia. Acuérdense de que fue el mismo discurso del que daban para, de alguna forma, justificar el estallido. ¿Ya? Ellos empezaron a jugar mucho la ley del empate. ¿Y la ley del empate qué fue? Cuando empezaron a hablar también de que lo que pasaba con las aguas, si era un saqueo, ¿cierto? De todo lo que ha hecho la política o lo que ha hecho el poder económico, si es una forma de violencia. Entonces ellos justificaban todo lo que quemaron, todo lo que destruyeron, la forma en cómo ellos se saltaban todo tipo quizás de regla, lo justificaban porque ellos decían metafóricamente de que todas esas acciones eran una forma también de violencia. Mismo pensamiento de este señor. ¿Cuáles son los grandes errores? Yo creo que son más que visibles todos los errores, pero los vamos a enumerar y probablemente se me pasaron varios de los que dije, pero la idea es que queden aquí algunos de ellos documentados. Primero, ellos ejecutan una acción social sin fe. O sea, su acción social la ejecutan simplemente porque tienen fe en ellos. Ahí me equivoqué. No es sin fe, sino que es fe en ellos, pero sin ninguna fe en Dios ni en Cristo. Dos, evangelismo sin Cristo ni pecado. Ya, de hecho, ellos se evangelizan con su obra social, pero nunca evangelizan, nunca dan las buenas nuevas. Ya, nunca hablan de pecado, nunca hablan de que Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Y de que hay buenas noticias en esta mala noticia, ¿cierto? De que somos todos pecadores. Hay una gran noticia de que Cristo pagó la deuda. Eso no lo explican y no lo enseñan en ningún lado. Los actores principales para cambiar el mundo son ellos. No es Cristo, no es Dios, no es el Evangelio. Ellos mismos discriminan por estrato social y económico, porque piensan de que la Biblia se tiene que mirar desde el pobre, no se puede mirar desde el rico, no se puede mirar desde el que tiene quizá estudios superiores, no se puede mirar desde esa lógica. Siempre hay que mirarlo y bajarse y verlo todo con rabia, que eso es al final. Apelan y justifican la violencia, ¿ya? Combate no implica odio, dicen ellos, que es por el bien del enemigo. Ellos dicen que si combaten, no es porque odien al enemigo, ellos combaten para hacerle un bien. Eso es lo más chistoso de todo, de que de alguna forma si ellos salen a tirar palos, si ellos insultan a los carabineros, es para que abran los ojos, ¿ya? Y se den cuenta de que lo que están haciendo es algo incorrecto. Entonces, eso es una forma de decir te estamos amando, ¿ya? La conciliación no ayuda a nadie, dicen ellos. La necesidad primaria para ellos, la necesidad primaria es material, social, y en ninguna parte hablan de una necesidad espiritual, justamente cuando es la necesidad más grande que tiene todo ser humano caído y pecador. Ahora, hay aspectos importantes a considerar. Primero, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de alguna forma, quizás, no sé si aprender, pero digo aprender irónicamente de esta teología? Es que nosotros tenemos las verdades cimentadas, ¿cierto? De qué es la palabra del Señor, cuál es nuestra gran necesidad, ¿cierto? Y de qué manera debemos de evangelizar. Ahora, nosotros no podemos ir al otro extremo, ¿cierto? De decir, ellos van por las obras sociales, ellos van para hacerle justicia al pobre, ellos tienen esta mirada del mundo. No, pues. La palabra del Señor a nosotros también nos llama a cuidar de los pobres. No es el primer mandato, no es lo que tiene que estar por sobre el entendimiento de la palabra, no es por lo que tiene que estar por sobre también la misión evangelística, la cual el Señor nos mandó, pero sí nos mandó algunos versículos de que sí debemos cuidar de los pobres siendo iglesia. Vamos a ir leyendo esos mismos versículos que están en Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice Pablo. Santiago 2:15 al 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y primera Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Si ustedes se dan cuenta, debemos cuidar del pobre, debemos ser abiertos frente a la necesidad, pero justamente ese es el amor de Cristo en nuestro corazón el que nos abre a cumplir este tipo de actos, ¿cierto? Siempre hemos dicho,
de que para el teólogo liberal y para el teólogo de la liberación, ellos piensan que mediante los hechos van a encontrar quizás cierta afinidad a parecerse más a Dios o a cumplir quizás su palabra y salvarse, no sé, nunca hablan de salvación, pero bueno, lo trato de enfocar para allá. Pero en el caso de entender una correcta explicación de la palabra de Dios, la palabra de Dios primero nos transforma, ¿cierto? O primero nos recoge, ¿cierto? Nos salva, nos hace nuevas personas, y son las buenas obras las que nos tienen que, entre comillas, seguir, ¿cierto? Son frutos de... Y todo este tipo de enseñanzas que nos dejaba Pablo, que nos dejaba Santiago, que nos deja Juan, son parte del fruto que nosotros tenemos que dar, pero en base a lo que somos ahora, no en base a lo que podemos ser. ¿Ya? Ellos hacen algo en base a supuestamente lo que pueden ser, pero no lo logran, obviamente, porque lo hacen todo en base a fuerza humana. Ahora, no debemos amar ni buscar desmedidamente la riqueza, también, obviamente, ¿cierto? Y la palabra del Señor también nos pone ahí altos. Ahora, si el Señor no, nos bendice con riqueza, es porque probablemente nosotros sí podemos llevarla, ¿cierto? El Señor dice de que no nos va a poner a prueba, ¿cierto? O no nos va a poner en situaciones ahí como bien quizás tensas de las que nosotros podamos llevar, ¿cierto? No nos va a poner también más carga quizás de la que podamos llevar. Y muchas veces las riquezas para algún tipo de persona es una carga pesada que llevar. De hecho, tiene mucha tentación también que, que quizás evitar, ¿ya? De hecho, no sé si ustedes lo han visto, pero es cosa del día a día el caso político en Chile sobre las fundaciones, ¿cierto? Y todos estos grupos supuestamente que también iban a hacer una acción social, ¿cierto? De matar esta política y la nueva política viene, la de la justicia, la de otro tipo de moral, ¿cierto? Y se están cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque hablar desde afuera suena súper bien, pero cuando estas personas empiezan a ver el dinero, claro, nace lo que ellos realmente son. Quizá en ese momento, hace un tiempo atrás, lo decían legítimamente, ¿cierto? Pero como son seres humanos caídos, se vieron con ese tipo de poder y se mostró realmente cuál era el corazón de ellos. El Señor conoce nuestro corazón, ¿amén? Y sabe y entiende de que probablemente el Señor me pone en prueba, ¿cierto? O permite que Satanás me tiente con ciertas cosas, y a lo mejor a mí me va a tentar con A, ¿cierto? Y yo lo puedo soportar, pero a lo mejor otro hermano lo va a tentar también con A y no lo va a soportar. Entonces el Señor permite que Satanás lo tiente quizás con otra cosa para fortalecerlo. Ahora, por eso yo digo, el tema de la riqueza no es motivo de un prejuicio ni de un juicio sobre un hermano que quizás tenga riqueza, ¿ya? Si él la sabe llevar, si él quizás es bondadoso con la hermandad, si él da para la obra del Señor, si esto le ayuda a crecer espiritualmente, si esto le ayuda quizás a estudiar, profundizar en la palabra, tomar quizás estos bienes y contribuir quizás, no sé, voy a dar un ejemplo con un data, con un computador, con sillas para la iglesia, con cosas así, por supuesto que le va a terminar siendo de bendición. O sea, imagínense. Para el servicio de Dios, si podemos tener dinero para dar, por supuesto que es de bendición. Pero no debemos amar ni buscar desmedidamente la riqueza. ¿Por qué? Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ya? Obviamente que aquí no habla solamente de la riqueza, habla de los afanes, ¿cierto? Habla de las codicias, pero dice el engaño de la riqueza. Esa palabra es súper importante de tomar en cuenta. No la vamos a hacer ahora, pero es una palabra interesante. Primera Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, se da cuenta que aquí hay una persona que quiere y busca enriquecerse, y no se da cuenta que caen en tentación y lazo, o sea, se amarran en eso. Y el Señor obviamente que no evita ese tipo de cosas. Si el Señor no abre las puertas es porque nos conoce y prefiere que no caigamos quizás en esa tentación, que no atemos en estos lazos que quizás después nosotros no nos podemos soltar, ¿cierto? Entonces el Señor en su sabiduría, si nos permite vivir como vivimos, agradezcámosle. Eso nos queda. Eso es lo que nos hacen estos grupos teológicos. Eso es lo que nos hacen quizás los de la justicia social. Hay mucha injusticia, sí. Hay mucho ingrato y desagradecido con Dios, más todavía. ¿Quién agradece hoy día al Señor? ¿Quién agradece la vida? ¿Quién agradece el respirar? ¿Quién agradece un pan que quizás tenga en su casa? ¿Quién agradece que hoy día puedan estudiar? Cuando hace 30, 50 años atrás no podía estudiar casi nadie. Estudiaba el 1, el 2% quizás del país. Hoy día hay un gran porcentaje de que ya no pasan hambre, sino que lo que quieren quizás son otro tipo de cosas y las quieren a la velocidad de la luz.
Vuelvo a repetir, sé que hay mucha injusticia y veo como la plata se pierde con todo este tipo de noticias y de las fundaciones y todo lo que hace. Plata nuestra, pero no dependemos de la plata, no dependemos del dinero, no dependemos de esos caballos, ¿cierto? De, como dice la palabra del Señor, nuestra confianza no está puesta sobre los caballos, sobre los carruajes, sobre las armas, no está puesta sobre eso. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Si el Señor quiere abrir las puertas, si el Señor nos quiere bendecir, si el Señor nos quiere dar, si el Señor nos hace ser también fuente para darle a otro, que así sea. Respetar a la autoridad tampoco lo hacen. Ya, de hecho, es lo que más ellos empujan, la contraviolencia llamada Gutiérrez. Vamos a leer un poco extenso Romanos 13 del 1 al 7, pero ya estamos casi finalizando. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás tu aprobación. Em, Creo que ahí no pegué bien, pero bueno, seguimos nomás. Dice, al que deban respeto, muéstrale respeto, al que deban honor, ríndale honor. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Entonces, si se dan cuenta, yo no puedo tomar unos versículos y hacer una teología y faltarle el respeto a todos los demás, sino que debo ser consecuente con todas las cosas que el Señor me pide. Una persona que no tiene a Cristo, claro, puede ser un justiciero social, ¿cierto? Porque hasta ahí le alcanza su fuerza humana. El cristiano no es alguien que hace una vida cristiana con fuerzas humanas, es alguien que vive una vida en Cristo porque tiene el Espíritu Santo en él y porque es una nueva criatura. El cristiano puede hacer todo este tipo de cosas, puede hacer justicia, como también puede no amar el dinero, como puede quizá hacer una buena administración del dinero, puede respetar a la autoridad, ¿es cierto? Y puede al mismo tiempo no obedecer a la autoridad, no tiene una correcta interpretación de la palabra y sabe cuando se están botando las bases de ella, como lo hizo la primera iglesia. Pero estos hombres de esta teología, de ese movimiento, no tienen a Dios. La única fuerza que tienen es la misma fuerza que tiene el mundo. ¿No? Por otra parte, el Señor nos llama a ser pacificadores. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para mí, este es el versículo que yo les predicaría a ellos, ¿ya? A todo el grupo que piensa que con sus fuerzas quizás van a hacer justicia, a todo el grupo que piensa que quizás con la violencia van a ejecutar quizás el plan de Dios, o a los que piensan también que bajo la ideología marxista van a encontrar quizá la paz en la tierra o quizá el mundo ideal, el camino no está por allá. El Señor mismo les dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Él dice, soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué van a hallar ustedes que a lo mejor están inquietos por la justicia, que están inquietos quizás por ver las diferencias sociales, que están inquietos por toda esa ideología que está en su corazón? Van a hallar descanso para sus almas. Sé qué mejor recompensa que el Señor está dejando ahí. La invitación es esa. A todos los que quizás escuchen, vean esto, no lo sé, me pongo en el caso de que lo escuche alguien que ha tomado parte de la justicia social y piensa que lo está haciendo bien, escucha a Cristo primero. Escucha a Cristo, vea cómo actuó Cristo, vea cómo caminó Cristo y toma a Cristo en su globalidad y no solamente en algunos textos seleccionados. El diablo hace eso, lo hizo con Cristo y lo va a hacer también con nosotros en algún momento. Amén. Así que este es el estudio del día de hoy, la teología de la liberación, en un enfoque sobre el pensamiento de un caballero que fue básicamente el que inició este movimiento, para que veamos todos aquellos errores y para que no se nos meta ninguno de estos conceptos dentro de la iglesia y dentro también de nuestra teología. Amén. Así que el Señor les bendiga y paramos la grabación.